Escucha esto. Los protestantes te acusan de nigromancia, hablar con muertos, cada vez que le pides a la Virgen María o a un santo que ore por ti. Te citan Deuteronomio para decirte que es abominación. Pero la Biblia misma contradice su premisa fundamental. Entonces, te voy a mostrar versículos bíblicos irrefutables, testimonios de la iglesia primitiva y la trampa lógica que destruye la idea de que la muerte separa a los cristianos. Y aquí viene lo importante. Si tú crees que los santos no pueden escucharte, entonces crees que la muerte es más poderosa que Cristo. Estás afirmando que Jesús no venció a la muerte, sino que la muerte rompió su cuerpo. ¿Quieres descubrir la verdad sobre la familia de Dios? Quédate. Los hermanos separados dicen, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5. Pedirle a un santo es idolatría y es inútil, porque están muertos o dormidos esperando el juicio. Además, la Biblia prohíbe consultar a los muertos en Deuteronomio 18. Y sí, hay un punto donde tienen razón. Jesús es el único mediador de redención y está prohibido invocar espíritus para adivinar el futuro, espiritismo. Pero fallan trágicamente aquí. Confunden redención con intercesión. Confunden invocar muertos para obtener poder con pedir oración a un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Su error nace de una falta de fe en la resurrección. Para el protestante promedio, el santo en el cielo está desconectado, inactivo o inconsciente. Han creado un muro entre la iglesia de la tierra y la del cielo que la Biblia no pone. Al tratar a los santos como muertos, ignoran que Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Vamos a la Escritura para demostrar que el cielo no es una sala de espera silenciosa, sino una liturgia activa de intercesión. Primero, la evidencia de que nos escuchan y presentan oraciones. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Juan ve a los 24 ancianos, representantes de la iglesia en el cielo, postrados ante el Cordero. ¿Qué tienen en las manos? Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Detente ahí. Las oraciones de los santos, nosotros en la tierra, suben al cielo. ¿Y quién las presenta ante Jesús? Los ancianos que ya están allá. Si los santos del cielo no nos escuchan o no les importamos, ¿por qué tienen nuestras oraciones en sus manos? Este versículo solo destruye la objeción protestante. Segundo, la realidad de que están más vivos que nosotros. Lucas capítulo 20, versículo 38. Los saduceos negaban la vida después de la muerte. Jesús los corrige citando a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jesús remata, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Abraham lleva siglos enterrado físicamente, pero para Dios, Abraham está vivo. Si Abraham está vivo en Dios, puede orar, puede amar y puede preocuparse por sus hijos. Tratar a los santos como cadáveres espirituales es ir contra la enseñanza de Cristo. Tercero, la conexión orgánica del cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 25 al 27. San Pablo explica que la iglesia es un cuerpo. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Pregunta, ¿la muerte física amputa el cuerpo de Cristo? Cristo tiene un cuerpo mutilado donde la cabeza está en el cielo y el torso en la tierra, pero desconectados. No, ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8:38. Si estamos unidos a Cristo, estamos unidos entre nosotros. La muerte física no rompe el vínculo espiritual. Cuarto, la nube de testigos. Hebreos capítulo 12, versículo 1. El autor describe a los héroes de la fe del pasado y dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La palabra griega para testigos es martyrs. Están alrededor mirando nuestra carrera. Corramos con paciencia la carrera. Imagina un estadio. Ellos están en las gradas, nosotros en la cancha. No están dormidos, están animando. Si son testigos es porque ven y conocen lo que pasa aquí. Pero necesitamos profundizar mucho más en la objeción más fuerte que te van a lanzar. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El protestante lee esto y dice, jaque mate, católico. Si Jesús es el único mediador, pedirle a María es poner otro mediador. Aquí es donde debemos aplicar la exégesis seria y no la lectura superficial. Fíjate que el versículo empieza con un por qué. Eso conecta con los versículos anteriores. ¿Qué dice Primera de Timoteo 2, del 1 al 4?
San Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo está pidiendo que todos seamos mediadores. Si un solo mediador significara que nadie más puede orar por otro, entonces Pablo se estaría contradiciendo a sí mismo 4 versículos antes. La distinción clave es teológica. Jesús es el único mediador de redención. Su sangre es la única que paga el precio. Pero Él permite y ordena una mediación de participación, intercesión. Piénsalo así, Jesús es la única luz del mundo. Pero Él nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. ¿Nos hace eso competidores de Jesús? No, porque nuestra luz es reflejada, como la luna refleja al sol. De la misma manera, Jesús es el único mediador, pero los santos participan de esa mediación. Cuando María o los santos oran por ti, no están saltándose a Jesús, están orando en Jesús, por Jesús y para Jesús. Su intercesión no resta gloria a Cristo, la multiplica, porque demuestra que la obra de Cristo es tan poderosa que permite a sus criaturas colaborar en la salvación. El protestantismo tiene una visión competitiva de Dios. Si el santo hace algo, Dios hace menos. El catolicismo tiene una visión de comunión. Si el santo hace algo, es Dios coronando sus propios dones en él. Miremos un ejemplo bíblico claro de intercesión efectiva. Las bodas de Caná en Juan capítulo 2. Se acaba el vino. ¿Qué hace María? Intercede. Ella va a Jesús y le dice, no tienen vino. Jesús responde que su hora no ha llegado. Pero gracias a la intercesión de su madre, Jesús adelanta su hora y realiza el milagro. Aquí vemos el poder de la intercesión de los santos. María no realizó el milagro, solo Jesús podía hacerlo. Pero María movió la voluntad de Jesús. Si en la tierra Jesús no rechazó la petición de su madre, ¿crees que ahora en el cielo, donde Él cumple perfectamente el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, va a ignorarla? Decir que no debemos pedirle a María es decir que Jesús ha dejado de escuchar a su madre, lo cual es absurdo. Además, tenemos evidencia en el Antiguo Testamento de que los santos fallecidos oran por el pueblo. En el segundo libro de los Macabeos, capítulo 15, versículos 12 al 16, Judas Macabeo tiene una visión. Ve a un hombre con canas y gloria, orando intensamente por el pueblo judío. Se le dice, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa, Jeremías, el profeta de Dios. Jeremías había muerto siglos antes. Y sin embargo, la Biblia nos muestra a Jeremías en el cielo orando mucho por los que están en la tierra. Los protestantes rechazaron este libro, lo sacaron de sus Biblias, precisamente porque probaba la doctrina católica. Tuvieron que mutilar la Biblia para sostener su teología de que los muertos no oyen. Pero la verdad histórica es que el pueblo de Dios siempre creyó en la intercesión de los santos. Y aquí llegamos a una distinción vital que el protestante promedio no entiende: la diferencia entre adorar y venerar. Ellos te ven arrodillado frente a una estatua de San Judas y gritan, idolatría, te arrodillaste. Pero arrodillarse no es adorar. En la Biblia Josué se arrodilla ante el arca de la alianza, Josué 7:6, y no era idolatría. El profeta Natán se arrodilla ante el rey David, Primera de Reyes 1:23, y no era idolatría. Abdías se arrodilla ante el profeta Elías, Primera de Reyes 18:7. Arrodillarse es un gesto de respeto, súplica o veneración. La adoración latría es algo interno y exclusivo de Dios, que implica reconocerlo como Creador supremo y fin último. Nosotros veneramos a los santos como los campeones de la fe, como hermanos mayores que ya ganaron la carrera, pero jamás los adoramos como dioses. Pedir su ayuda no es adorarlos, es reconocer que Dios les ha dado poder para ayudarnos. Miremos qué creía la iglesia primitiva, esa que recibió el Evangelio de los apóstoles, mucho antes de que naciera Lutero. Si bajas a las catacumbas de Roma, donde se escondían los cristianos perseguidos, verás grafitis en las tumbas de los mártires. Dicen cosas como, Pedro y Pablo, orad por Víctor, Januaria, pide por nosotros que quedamos abajo. Esto es arqueología pura. Los cristianos que morían por Jesús creían firmemente que podían pedir la intercesión de los que ya habían llegado al cielo. ¿Eran idólatras los mártires? ¿O eran católicos? San Cipriano de Cartago, siglo III, año 250 después de la muerte de Cristo, escribió una carta a sus amigos antes de morir, haciendo un pacto. Quien de nosotros salga antes de este mundo por la velocidad del tiempo, que continúe su amor ante el Señor por nuestros hermanos y hermanas, que la oración no cese ante la misericordia del Padre.
Cipriano enseñaba que el amor y la oración continúan después de la muerte. No se corta la señal. San Jerónimo, siglo IV, tuvo que refutar a un hereje llamado Vigilancio, el primer protestante en este tema, que decía que no se debía orar a los santos. Jerónimo le respondió con una lógica aplastante. Si los apóstoles y mártires, mientras estaban todavía en el cuerpo y tenían que preocuparse por su propia salvación, podían orar por otros, ¿cuánto más ahora que ya tienen la corona de la victoria? Es decir, si oraban con poder aquí en la tierra, ahora que están frente a Dios sin pecado, su oración es 1000 veces más poderosa. Aquí está la contradicción interna del argumento protestante. Presta atención porque esto desmorona su lógica. El protestante te dice, pedirle a un santo que ore por ti es quitarle la gloria a Jesús, porque solo hay un mediador. Pero ese mismo protestante, el domingo en su culto, se acerca a su pastor y le dice, Pastor, ore por mí que estoy enfermo. O le escribe un mensaje a su amigo, hermano, intercede por mi trabajo. Aquí está la trampa. Si pedir intercesión a otro le quita la gloria a Jesús, entonces ¿por qué le pides a tu pastor? Si pedirle a la Virgen María es idolatría, porque solo se le pide a Dios, entonces pedirle a tu abuela que ore por ti también es idolatría. Ellos responden, no, es que el pastor está vivo, el santo está muerto. Ahí está el error. Regresamos a la falta de fe. Para el católico el santo está más vivo que el pastor. El pastor puede pecar, puede distraerse, su oración es imperfecta. El santo está en la gloria, purificado, viendo a Dios cara a cara. Entonces, la única razón por la que el protestante rechaza la intercesión de los santos no es porque defienda a Jesús, sino porque cree que la muerte física rompe la unión con Cristo. Creen en la muerte más que en la vida eterna. Nosotros no le pedimos al santo que nos salve, le pedimos que ore al único Salvador, igual que tú se lo pides a tu pastor. La diferencia es que la oración del justo al santo puede mucho. Santiago 5:16. Hay un argumento muy común y arrogante que dicen, ¿para qué ir a la secretaria si puedo ir directo al jefe? Yo voy directo a Dios. Suena muy piadoso, pero esconde soberbia. Dios no es un CEO corporativo ocupado. Dios es un padre de familia. ¿Qué padre se ofende si un hermano mayor ayuda al hermano menor a atarse los zapatos? ¿Acaso el padre dice, no, solo yo puedo ayudarte? Al contrario, el padre sonríe al ver el amor entre hermanos. Dios quiere que nos ayudemos mutuamente. Rechazar la ayuda de los santos no es fe pura, es orgullo espiritual. Es decirle a Dios, soy tan autosuficiente que no necesito a tu familia, solo te quiero a ti. Pero Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Nos salvamos en racimo, en comunidad, en iglesia. La intercesión de los santos es la prueba de que el amor de Dios crea una familia eterna, no una colección de individuos aislados. Vamos a las objeciones rápidas. Objeción 1. En la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, hay un abismo y no pueden cruzar. Respuesta, correcto, no pueden cruzar del infierno al cielo. Pero fíjate en el texto, el rico, aun estando en el infierno, intercede por sus hermanos vivos, se preocupa por ellos. Si un condenado en el infierno tiene memoria y se preocupa por los vivos, ¿cuánto más un santo lleno de caridad en el cielo? La parábola prueba que hay conciencia y preocupación después de la muerte. Objeción 2. Los muertos no saben nada, dice Eclesiastés 9:5. Respuesta. Eclesiastés está escrito desde la perspectiva debajo del sol, terrenal y pesimista, antes de la revelación plena de Cristo. Si tomas Eclesiastés literal, también dice que no hay más paga y que todo acaba. Pero Jesús trajo la luz. En el monte de la transfiguración, Mateo 17, Moisés y Elías aparecen hablando con Jesús. Sabían lo que pasaba, hablaban de su partida. Si no supieran nada, Moisés no podría haber estado ahí hablando teología con el Señor. Objeción 3. Los santos no son omnipresentes, no pueden oír 1000 oraciones a la vez. Respuesta. No necesitan ser omnipresentes, estar en todos lados, solo necesitan estar en el cielo. En el cielo participan de la naturaleza divina, 2 de Pedro 1:4. Ven en Dios. Jesús dice en Lucas 15:10 que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo saben los ángeles en tiempo real que un pecador se arrepintió en China y otro en Perú? Porque ven en la luz de Dios. Los santos son como ángeles en el cielo. Mateo 22:30. No es magia, es la visión beatífica. En resumen, la comunión de los santos es la creencia bíblica de que la muerte no separa a la familia de Dios.
Tenemos pruebas en Apocalipsis, en los Evangelios y en la práctica de los primeros cristianos. Negar esto es aislarse en un individualismo que no es cristiano. Te pregunto directamente, ¿por qué quieres limitar el poder de Dios? ¿Por qué quieres una iglesia donde la mitad de los miembros, los que están en el cielo, están amordazados e inútiles? La iglesia es una familia. En una familia la madre no deja de amar a sus hijos cuando pasa a la otra habitación. María y los santos están en la habitación de arriba y siguen amando y orando. No tengas miedo de pedir su ayuda. No es adorarlos a ellos, es adorar al Dios que los hizo tan poderosos en el amor. Comenta tu respuesta.